Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este retiro de Cuaresma. Hemos tomado de la carta del Papa para la Cuaresma, del Papa Francisco, lo que él puso de título, que no nos cansemos de hacer el bien, tomada de la carta a los Gálatas, del capítulo 6, versículos del 9 al 10. La idea es que compartamos este momento espiritualmente y a nivel personal, comunitario, eclesial y asociativo, con lo que nos acompañan aquí a nivel presencial y lo que nos acompañan también a nivel online y redes, aunque las grabaciones se subirán luego para poder permitir que todos puedan tener acceso a ella. Vamos a realizar una oración poniéndonos todo en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor, por esta gracia cuaresmal que tú nos regalas todos los años de preparación a la Semana Santa, a la Santa Pascua, centro de todo nuestro misterio de la salvación, una encarnación redentiva y una redención encarnada de la palabra del Padre, que es Jesús, que viene a llamarnos, a anunciarnos y a exhortarnos. Vamos también a pedir a nuestra Madre María, a todos los santos y los ángeles que nos acompañen, para que nosotros podamos compartir este momento aquí entre nosotros y así también estar con la presencia de Dios y de toda la comunión de los santos en lo que es la vitalidad de la fuerza de la Iglesia. Y todos juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María Corredentora, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, vamos a dar comienzo a este retiro de Cuaresma, pidiéndole al Señor el envío de su Espíritu Santo para que nosotros podamos compartir desde el corazón, a través de nuestra conciencia y con nuestra mente, todo lo que el Espíritu quiere decirnos. Y como dice, lo que el Espíritu quiere hablar a las iglesias. Para nosotros es fundamental este punto para poder comprender el misterio de la voluntad de Dios. Como le dije al comienzo, la Cuaresma es una gracia especial de Dios. ¿Por qué una gracia? La Iglesia celebra los tiempos litúrgicos a lo largo del año litúrgico justamente para que nosotros, por la fuerza del Espíritu y movido por el Espíritu, podamos vivir los misterios de Cristo, los misterios de la vida de Cristo y de la vida de la Iglesia, por lo cual estamos siempre nosotros en ese anuncio de la buena nueva que nos ayuda a profundizar cada momento especial. La Cuaresma es el tiempo que para nosotros es de preparación, como dije al comienzo, de la Semana Santa, Pascua, y es el tiempo también que equivale a los 40 días de Cristo en el desierto y a los 40 días de lo que fue
el tiempo del arca de Noé, mientras que aconteció el diluvio universal, y los 40 años, mientras que el pueblo de Israel, salido de Egipto, pudiera llegar hasta la tierra prometida. Tiene un significado profundo. Cuaresma viene de la palabra cuadragésimo, que justamente quiere decir 40. Eso significa que es un tiempo de preparación, es un tiempo de profundización, es un llamado a la conversión. Nosotros no podemos pensar en la Cuaresma sin pensar que el Señor está llamando a concientizarnos de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un llamado a vivir nuestro bautismo, lo que es la espiritualidad bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cada rito bautismal está el rito del exorcismo, de renuncia a Satanás, y lo que es la celebración del acto de fe de parte de lo que es el catecúmeno, si es una persona adulta, y los padres y padrinos de la persona que va a ser bautizado. Lo cual significa que vivir el bautismo significa renovar nuestras promesas bautismales. Significa aprender a vivir que somos hijos de Dios. Significa aprender a caminar a la luz de la palabra de Dios en nuestra vida. En especial con todas las palabras que el Señor nos presenta en este tiempo litúrgico de la Cuaresma. El significado de las tentaciones de Jesús en el desierto es fundamental. Nosotros podemos comprender que Jesús va al desierto no solo para Él vivir las tentaciones, sino vivirlas con nosotros y para nosotros también. Él, el Hijo de Dios hecho carne, el Hijo de María, el Hijo del Padre, fue al desierto. El desierto tiene un significado profundo. Recordemos que en el libro del Éxodo, Yahvé le dice, de polvo fuiste y polvo será. Es decir, que nosotros somos criaturas que tenemos esa realidad corpórea, sustancial, que es una unión de todo lo que es la naturaleza material, unido al agua, que determina después la organicidad de nuestros cuerpos y de nuestras personas, que además no estamos hechos solo de cuerpo, sino de espíritu y alma. Eso es muy importante, que nosotros entonces aprovechemos este tiempo de Cuaresma para vivir con Cristo las tentaciones del desierto, porque Él la está viviendo con nosotros, para que todas las tentaciones se transformen en una prueba de fe, en una prueba de esperanza, en una prueba para vivir la caridad que Dios nos regala justamente en el bautismo. Por eso entonces Jesús se enfrenta con el demonio. Y allí donde vemos como el demonio, a través de las 3 tentaciones, busca de hacer caer a Jesús en el mismo pecado de rebeldía de Adán y de Eva. Rebelarse al Padre para poderse transformar en una persona que estuviera al servicio de la falsa verdad, que es la mentira. Por eso, queridos hermanos, hoy el Señor nos llama poderosamente la atención para que nosotros aprendamos a vivir esta gracia cuaresmal de la conversión del corazón, de la renovación de nuestra mente, como dice San Pablo, y de la realización de nuestra conciencia en Cristo, con Cristo y por Cristo. Esto implica muchos elementos que nosotros tenemos que aprender a descubrir. Cómo la palabra de Dios me cuestiona, cómo la palabra de Dios viene a transformar mi vida, cómo la palabra de Dios es el anuncio de Dios vivo entre nosotros, de Cristo nuestro Señor. Nosotros encontramos una palabra que se define querigma. Querigma en griego justamente quiere decir anuncio. Es el anuncio del mensajero o del discípulo, de aquel que Dios envía, que movido por el mismo Espíritu de Dios, viene a hablarnos de quién es Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se encarna en el seno de María, nace, vive y después llega a la plenitud de su realización humana y divina, que es el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Es decir,
El querigma es: Jesús ha muerto por ti y ha resucitado por ti, ha muerto por tus pecados y ha resucitado por tu salvación. En eso es el anuncio del querigma cuaresmal, y que vale por todo el tiempo del año litúrgico, pero especialmente en este tiempo se nos concede el regalo de Dios para poderlo vivir de una manera directa, fuerte y con intensidad. Es decir, que el Señor agrega una fuerza especial para todos aquellos que se abren a la acción de Dios en el cuestionamiento de su propia vida, de su propia actitud, de sus propias intenciones. No nos olvidemos que nosotros estamos llamados a revisar nuestra vida. El Señor nos llama continuamente a lo largo de a lo ancho de todo el Evangelio a concientizarnos a nosotros mismos de quiénes somos, de qué nosotros estamos hechos y sobre todo que la salvación es solo de Dios. Nadie puede salvarse a sí mismo. Por eso nosotros estamos llamados a caminar a la luz de la palabra que se hace carne, para que todos nosotros seamos portadores de esa comunión, de esa participación y de esa misión a la cual nos llama el Espíritu de Cristo en la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que ir preguntándonos cuál es el camino que el Señor quiere. La gran pregunta que le hizo Pilato a Jesús en el proceso tribunalicio fue: ¿y cuál es la verdad? Y Jesús no respondió a Pilato, porque obviamente Pilato no tenía la actitud de la fe, de creer en Jesús de Nazaret como el verdadero rey de Israel, porque él estaba al servicio del emperador de Roma. Él estaba relacionado con los cultos paganos que eran propios del imperio romano. Pero obviamente la persona de Jesús de Nazaret lo cuestionaba por dentro. Y él casi que llega a dudar de toda su condición de gobernador y de hombre de una cultura que tenía la fuerza del imperio romano y que tenía sometido al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Es la pregunta que nunca respondió Jesús, porque Jesús es la verdad. Y allí es donde nosotros comprendemos que todo examen de conciencia es un llamado a buscar la verdadera verdad de nosotros mismos. Y la verdadera verdad de nosotros mismos, nosotros la conocemos, pero nosotros escondemos a nuestra conciencia la verdad de nosotros mismos, porque a nosotros nos cuesta asumir la realidad de nuestro pecado. ¿Y cómo sabemos que hemos pecado? ¿Cómo sabemos que estamos pecando? Por la razón sencilla de que la palabra de Dios, que ha sido incrustada en nuestro corazón, por lo cual hemos quedado consagrados como hijos de Dios por el bautismo, la palabra de Dios nos cuestiona, nos toca, nos llama la atención, no para destruirnos ni para olvidarse de nosotros, sino todo lo contrario, para que nosotros descubramos ese espíritu filial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Abba Padre, dice la misma carta a los Gálatas. Dios nos envía un espíritu filial para poder decir Abba Padre. El gran misterio que Jesús viene a revelar es justamente que somos hijos de Dios y estamos llamados a redescubrir nuestra vida desde nuestra condición de hijos de Dios. Por eso nosotros, frente a la verdad que es Cristo, tenemos que aprender a descubrir nuestra propia verdad. Si nosotros vemos la importancia del llamado de Jesús en el querigma, la importancia del llamado de toda la iglesia de todos los tiempos en el anuncio del querigma, que Cristo ha muerto por ti, ha resucitado por ti y tus pecados han sido justificados por ello, nosotros podemos aprender entonces a saber que hay una gracia, que hay un regalo de Dios para nosotros vernos a nosotros mismos. Porque, queridos hermanos, lo que más cuesta es descubrir quiénes somos a la luz del amor de Dios. A nadie le gusta saber que es pecador. Pero cuando descubrimos que somos pecadores porque hemos faltado en el amor al Padre por el Hijo en el mismo Espíritu, es allí donde nosotros podemos aprender a reconsiderar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos entonces después a reflexionar sobre este punto.
Bueno, estamos en los dos primeros pedacitos del papelito, que es y cómo vivir la cuaresma, y el Señor te llama y te predica su ministerio de muerte y resurrección por ti, su misterio. Y para reforzar un poco lo que el Padre Antonio decía, podemos decir que vamos a lograr nosotros en la cuaresma, o sea, qué ventajas puede tener para nosotros. Y el Papa Francisco dice que el tiempo de cuaresma es un tiempo como para prácticamente hacerse mejor persona, hacerse mejor. ¿Para qué me va a servir? Porque al finalizar la cuaresma puede ser que yo sea un poquito mejor que cuando comenzó. Y cómo nosotros podemos mejorar o cómo podemos motivarnos. Pues como somos cristianos, en realidad el cristianismo significa conocer y amar a Cristo, básicamente. Si no, seríamos budistas o otra. Y el querigma significa el anuncio de ese misterio de Cristo. Entonces, en la cuaresma, en la Semana Santa y a lo largo de todo el año, la iglesia todo el tiempo está dando el querigma, anunciando. Y nosotros también, si nos ponemos a ver, quizás si nosotros perdonamos a alguien, y antes nos costaba mucho más, y ahora lo hacemos un poco más fácil, ya estamos dando un querigma, estamos anunciando. Si somos un poco más serviciales que antes, si somos un poco más generosos, pues estamos anunciando que hay algo en nosotros que nos hace cambiar. Entonces el tiempo de cuaresma es como un tiempo para prepararse al gran acontecimiento de Jesús. Porque en la iglesia tenemos el año litúrgico y su centro es la Semana Santa. Aunque uno se alegra mucho en Navidad, sin embargo el centro del año litúrgico y el centro del querigma, el centro de la Biblia, fue el mismo. Al comienzo de la Biblia, el Nuevo Testamento era un pedacito. Jesucristo padeció, murió y resucitó para liberarnos del mal, del pecado. Ese era el querigma. Esa era la buena noticia. Y en cuaresma, si por ejemplo ayunamos un poco, renunciamos a algo que nos gusta, algún placer, no lo hacemos tanto como un ejercicio de yoga o un ejercicio físico para rebajar, para que nuestro cuerpo esté más esbelto, sino más que todo lo hacemos para abrirnos más al misterio de Jesús, para acompañarlo más, para sentirlo más, para no ser indiferentes. Vamos tratando de, si Él se sacrificó, yo me puedo preparar al sacrificio de manera que cuando venga la Semana Santa, yo pueda vivir más profundamente relacionado con Él, más cercano, más centrado. Y en ese sentido, ¿qué significa la salvación? Porque dicen que Cristo nos salva, ¿verdad? Que Cristo nos da la salvación. Se supone que yo como cristiano estoy buscando mi salvación y la salvación de los demás, porque si no, ese negocio de la iglesia no me interesaría mucho. Tiene que interesarme algo grande, profundo. Y la salvación es prácticamente la unión con Cristo. Si tú te unes con Él, tú te salvas. Ese es el secreto. Es una fórmula muy sencilla. Y Él te va a llevar a hacerte mejor persona. Tú solo te va a costar mucho. Pero si tú amas a Cristo, Él te va a ir llevando. Y eso lo sabemos porque las personas que han establecido relaciones verdaderas con otras, de amor, de compromiso, se han dejado cambiar por esa otra persona. Se han dejado mejorar, le han escuchado cuando le ha dicho algo, cuando le ha criticado. Y al pasar el tiempo, si miran para atrás, pueden decir, oye, yo ahora como que soy un poco mejor que antes, más humano, más abierto,
acepto más a los demás, acepto más la persona que vive conmigo, acepto más todo. Y es lo que justamente nos enseña Jesús. Él murió por nosotros, él no debía haber muerto en la cruz, porque él no le debía nada a nadie. Sin embargo, fue juzgado, condenado, acusado, y al final lo mataron. Y esa muerte de Jesús tiene que ver con nosotros, y ese es justamente el anuncio. Jesús murió, pero murió por mí, por cada uno. ¿Y para qué? Para algo. Si nosotros en nuestra vida pasamos muchas situaciones difíciles, a veces estamos en una época fuerte, una época de muchísima tribulación que no nos imaginábamos, y parece que se van acumulando, que se mantienen ahí, se van sumando más bien. Y cuando uno cumple años también le pasa lo mismo a nivel individual, ¿verdad? Se le van acumulando los achaques. Uno dice, ay, pero yo antes me curaba rapidito y ahora se me mudó aquí el achaque y no se fue más. ¿Sí? Invasión de achaques, ya está. Estamos invadidos. Y entonces, así es la vida, ¿verdad? Pero esa caída que uno tiene, esa como el grano de trigo que va cayendo en tierra y va como muriendo, justamente Cristo cuando murió en la cruz fue para acompañarnos en ese drama que cada uno vive, en esa cruz de nosotros. Y en la medida que nosotros nos compadecemos de Él, lo amamos a Él, nos acercamos a Él, vivimos lo que Él vivió, como dice San Pablo, sufrimos con Él, morimos con Él, viviremos con Él, dice San Pablo, reinaremos con Él, resucitaremos con Él. Entonces, se nos hace como bastante sencillo el negocio de la salvación, porque ahí está, dice el querigma, aquí dice, el mismo como que se anuncia, el mismo se anuncia, así mismo, yo estoy muriendo por ustedes. Entonces, hay que amarlo, hay que prepararse para vivir la Semana Santa de la forma más profunda, más plena, y así estaremos en el camino de nuestra salvación y en la ayuda, en la cooperación de también salvar a los demás. Vamos a reflexionar sobre estos dos puntos, qué es y cómo vivir la Cuaresma, y el Señor te llama y te predica su misterio de muerte y resurrección por ti. Vamos a tratar de empezar hoy fortalecer ese examen de conciencia de nosotros mismos. A veces es más fácil juzgar la conciencia del otro y no la nuestra, y con eso nos justificamos a nosotros mismos. El camino de Cristo es un anuncio de salvación con su pasión, muerte y resurrección, y una invitación a ser autoconscientes de quiénes somos y de quiénes son nuestros hermanos y a qué hemos venido a esta vida, es decir, para la vida eterna. Muchas gracias.